Bueno, ya podemos ir arrancando. Se va a ir sumando gente, pero así no nos demoramos mucho más. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Mariana Montenegro, soy Project Manager de Expo Medical. Me encuentro con Lucía Méndez, bueno, y con Carlos. Lucía es la coordinadora de las jornadas, Carlos es nuestro disertante. Les queremos dar la bienvenida a este primer webinar que estamos realizando junto con la CAM, la Asociación Argentina de Compras y Administración de Materiales. Bueno, como representante de Expo Medical, seguramente muchos de ustedes ya la han visitado en alguna oportunidad. Les cuento que Expo Medical es la exposición de productos, de equipos y de servicios para la salud, que se realiza en conjunto con las jornadas de capacitación hospitalaria. Este año Expo Medical se va a llevar a cabo los días 23, 24 y 25 de septiembre en el Centro Costa Salguero. Así que bueno, aprovecho la oportunidad para invitarlos a todos a visitar la feria, como a participar de las diferentes actividades que se llevan a cabo, en las que se destacan diversas actividades enfocadas al área de compras. Bueno, dicho todo esto, quiero darle la bienvenida al señor Carlos Fernández. Carlos es el actual presidente de la CAM y es director de la consultora Compras Fora. Él nos viene ya acompañando desde el año pasado en lo que son las capacitaciones enfocadas al área de compras que se brindan en Expo Medical. Es un gran referente del sector, seguramente muchos de ustedes ya lo conocen. Tiene una gran experiencia en distintas compañías nacionales e internacionales. Bueno, antes de darle la palabra a Carlos, quiero pedirles por favor que los micrófonos los mantengan apagados así y no interfieren en la comunicación, y las cámaras también. Con respecto a lo que son las preguntas, al final de la presentación de Carlos va a haber un panel de preguntas. Ya hemos estado recibiendo, en el mail que les enviamos hoy a la mañana les pedimos si nos querían ya ir adelantando preguntas, así que ya estuvimos recibiendo varias. Así que en el caso de que no lleguemos a responder todas, les pedimos que nos envíen sus preguntas por mail, que nosotros luego se las vamos a enviar a Carlos, y él se las va a poder responder durante el transcurso de la semana. Así que bueno, para no extenderme más y ya arrancar con la presentación, le doy paso a Carlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariana. Muy buenos días a todos. Gracias por dedicarle este momento para esta actividad y para una temática tan importante como es las compras hospitalarias, las compras de la salud. Hoy vamos a armar la agenda del día de hoy. Habrá una primera parte que hablaremos sobre las compras hospitalarias durante el COVID-19. Ustedes, vamos a ver acá muchas de las cosas que ustedes han vivido y otras que quizás no vivieron. Vamos a tratar de ver algunos casos de éxito, de cómo se desenvolvieron algunos sanatorios, algunas clínicas, algún hospital, algunos centros de salud, y otros que quizás hicieron parte de esto, así que veremos y será una buena experiencia, va a haber buenos tips. Recomiendo que vayamos tomando nota de lo que ustedes consideren importante. Y la segunda parte la vamos a ver, que hablaremos sobre el post-COVID-19. Pasado esto, no sabemos cuándo va a ser el post-COVID, el día después, no sabemos. Sabemos cuándo empezó posiblemente esta pandemia, no sabemos cuándo va a finalizar, si es total, parcial, pero tenemos que prepararnos para el día después. No podemos estar solamente siendo bomberos, esperando ahora, apagando los incendios de hoy. También tenemos que ver un poco más allá, prepararnos para ese día. El profesional de compras, ustedes tendrán que hacer ese pequeño o gran esfuerzo para trabajar y ver esa jugada más allá. Por último, como bien dijo Mariana, vamos a hacer las preguntas. Cuando termine con todo esto vamos a hacer las preguntas, así que estaré a total disposición de ustedes. La primera parte. El tema es, ¿con qué nos encontramos las áreas de compras de la salud durante el COVID-19? Realmente nos encontramos con compradores expertos en los insumos hospitalarios o insumos de la salud. Una gran ventaja tenemos los compradores hospitalarios, los compradores de la salud. Conocen los insumos que están trabajando, conocen los insumos que se van a necesitar.
Otra, conocen los proveedores de este tipo de insumos. Eso es una gran ventaja respecto de los otros nuevos jugadores que tuvieron que entrar al mercado de insumos hospitalarios por esta pandemia. Ustedes son expertos. Otra de las grandes ventajas, conocen los precios que se manejaba el mercado. Una gran desventaja, esos precios que ustedes conocían no van a ser los mismos, lamentablemente. Positivo saber cuáles eran los precios del mercado, lo negativo es que esos precios ya no existen. Todo lo que pasó anterior a la pandemia ya no va a volver a ocurrir, no va a volver a pasar. Estamos en otra etapa y en otro mundo, totalmente distinta. Y el profesional de compras tiene que adecuarse a esa nueva realidad. Algunos tenían stock, pero claro, no había stock preparado para soportar una pandemia, una necesidad, algo como esto que vino. No, nadie lo conocía, nadie lo pudo prever. Con lo cual, ante la pandemia, estos stocks se consumieron. ¿Y entonces qué pasó? Pasó que el gran tema es que aparecieron nuevos sectores no ligados, empresas no ligados a la salud, que necesitaban estos insumos para sus empresas, para hacer frente al coronavirus. Estos jugadores nuevos crearon una gran demanda. Insumos como que usábamos todos los compradores de ustedes de la salud, barbijos, guantes, uniformes. Aparecieron nuevos jugadores que desconocían estos insumos, cómo eran, qué se necesitaban. Todos habían escuchado de barbijos, guantes, pero no necesariamente lo conocían, y ustedes sí tenían expertise. China, el gran problema, como proveedor, China cerró la exportación. Un gran proveedor de insumos hospitalarios de la salud era China, pero China cerró sus fábricas. En realidad, el gobierno chino tomó las fábricas para su consumo interno. No exportó más, porque necesitaba para hacer frente a su problema de la pandemia. Con lo cual, uno de los principales proveedores de insumos ya no estaba en el mercado. Se nos estaba empezando a complicar la situación durante el COVID-19. ¿Qué ocurrió? Los insumos se agotaron. Ese es el gran tema. Se agotaron porque el mercado explotó. Explotó por la salud, que necesitaba más de lo que estaba consumiendo, y los nuevos jugadores del mercado, a lo cual le sumamos que dejaron de ingresar estos insumos. Esa es la situación del mercado. Esa es la situación que todos ustedes están viviendo. Con lo cual, los precios que conocíamos ya no existen, se desbordaron. Ustedes tenían referencias, eran expertos en los precios del día a día, hasta la pandemia. Durante la pandemia estos precios se totalmente desbordaron, fueron totalmente descontrolados en la gran mayoría de los casos, pero había que hacer frente a la pandemia. ¿Y qué más? Y ahí aparecen los compradores, los bomberos, porque vivieron incendios permanentes. Esa imagen del bombero es el comprador profesional. Son ustedes. Son ustedes. ¿Por qué? Los sectores internos exigían a compras. Mucha exigencia para satisfacer las necesidades de los clientes internos, de nuestros sanatorios, clínicas, hospitales, centros de salud, laboratorios, obras sociales. Todos esos sectores exigían que se necesitaban estos insumos y esta cantidad de insumos. Pero claro, ellos no sabían o no querían saber, porque sus problemas eran otros, que esos insumos ya no estaban más en el mercado. No estaban más en el mercado. ¿Y qué ocurrió con el comprador? ¿Qué nos pasó? Los stocks se agotaron
Y los problemas de abastecimiento en un mercado proveedor totalmente saturado, ¿qué hicieron? Una sobrecarga laboral en el personal de compras. Gran estrés. Gran estrés. Todos ustedes vivieron un gran estrés porque las necesidades eran muchas. Había que cuidar al personal, había que hacer una necesidad imperiosa de la salud del propio personal de salud. Con lo cual, fue lo que primero predominó. Tengo a alguien con el micrófono abierto, le voy a pedir por favor que lo cierre, le agradezco muchísimo. Ante esta situación, había que organizarse. En el medio del incendio, el bombero también se tiene que organizar. Si no, no paramos más el incendio. Y vivimos el incendio permanente, con lo cual, en un momento necesitamos organizarnos, porque si no, no vamos a pagar nunca esos incendios. Una de las claves que se hicieron son los comités de crisis. Los comités de crisis, muchos hablan de un comité, pero en realidad no es un tema burocrático, es un tema fundamental. Hubo muchos sectores que tuvieron un comité de crisis donde compras estaba incluido, donde compras tiene que estar incluido. Hubo otros que tenían un comité de crisis donde compra inexplicablemente no estaba incluido. Yo he hablado con muchas empresas de servicios de salud y la mayoría estaba compras incluido y trabajando codo a codo para esto. Acá no lo salva uno solo, lo salva el conjunto de la empresa, el conjunto del hospital, del sanatorio, de cada uno de ustedes. Y en otros no había comité de crisis, con lo cual el bombero seguía apagando incendios permanentemente. El nivel de estrés es muy, muy elevado. Y ahí hablamos de la salud de las personas. Una de las claves de estos comités de crisis que fueron el gran éxito, la clave para que esto fuera más organizado, es que debía ser expeditivo. Muy expeditivo. Los comités de crisis fueron liderados por el número uno. O estaba el número uno o estaba alguien con poder de ejecución, alguien que podía tomar decisiones. ¿Por qué? En ese comité había que tomar decisiones trascendentales del momento. El mercado rotaba permanentemente, las necesidades permanentemente se cambiaban. Había nuevos jugadores, nuevas necesidades. Y eso era el comité de crisis. Ahí se resolvió todo esto. Ahí se trabajaba. ¿Quiénes estaban en el comité de crisis? Los demás sectores propios de la salud. Hablamos de farmacia, infectología y compras. Compras tenía que estar ahí. Tiene que estar y es fundamental que esté. La pregunta es, ok, estoy dentro del comité. ¿Para qué me sirve un comité de crisis con compras adentro? Para algo fundamental. ¿Cuáles son las prioridades? En ese comité definíamos cuáles eran las prioridades. Y cuando definimos las prioridades hospitalarias, las prioridades de la salud, la primera de todas, ¿cuál fue? Cuidar al personal de la salud, que eran los más vulnerables por estar combatiendo el COVID-19. Por eso, la prioridad fue cuidar al propio personal, porque era el que estaba más en la línea de trinchera. Había que cuidarlo y había que tomar decisiones importantes para cuidar a nuestro personal. Luego, definida la primera y principal prioridad, la salud de nuestra salud, de nuestros empleados, de nuestros empleados de salud. ¿Cuáles eran las necesidades? De empezar a buscar, definir cuáles eran las necesidades. Sin ninguna duda, a todos nos agarró con una caja, un tema financiero no de los mejores. Lamentablemente la salud no es ni Netflix ni Instagram, que realmente le han hecho una caja espectacular con todo este COVID. No es el caso nuestro. La salud no es ninguno de estos dos sectores. La salud no venía con la mejor de las cajas. Por lo tanto, hay que cuidar la caja
con qué recursos tenemos, porque el mercado no es el mismo de antes. La caja era, y es, y será fundamental. La caja es fundamental, lo que tenemos que trabajar y cuidar. Una vez que decimos cuáles eran las necesidades, teníamos que empezar a decir qué insumos comprar. Pero no qué insumos comprar, sino qué insumos podíamos comprar. Porque el mercado fue otro. No era el de antes que salía a comprar lo que me pedían inmediatamente. El mercado es otro. El mercado cambió. Debíamos saber qué es lo que hay en el mercado, qué es lo que se puede conseguir y a qué precio. Por eso es fundamental que Compras estuviera trabajando en el comité de crisis, porque si no, era lo más fácil. El cliente interno pedía qué es lo que hay que comprar y es un problema de compras. No es un problema de compras, es un problema de la empresa, es un problema de la salud, no es de compras. No es que nuestros usuarios, nuestros clientes internos pedían, yo quiero este y este tipo de barbijo. Ya no es así. El mercado explotó. El mercado es otro. No es el mismo de antes. Con lo cual, trabajando en conjunto, mancomunadamente, podíamos empezar a saber qué insumos se podían comprar, qué insumos se podían conseguir. Porque podíamos conseguir, pero quizás no podíamos comprar con nuestra caja. Por eso, cuando estaba Compras ahí, Compras se planteaba qué es lo que conseguimos en el mercado y a qué precios. Una vez que teníamos definido qué se podía conseguir y a qué precios, se miraba la caja y se definía en conjunto, porque la solución es en conjunto. No era de alguien que pedía y alguien que tenía que salir a comprar. Esa decisión en conjunto fue lo que salvó la situación en muchos sectores de la salud. Un trabajo en conjunto, un trabajo en equipo. No había dudas, había que manejar las realidades. El mercado ya no era el anterior, la situación es otra. Nos pasó a todos, en lo personal, como cualquiera, estamos viviendo esta cuarentena en distintas situaciones. Y había que ver qué era el mercado. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de esto. Ellos nos decían qué máscaras eran las adecuadas para la exposición al virus. Eso es lo que nos planteaban nuestros clientes internos, nuestros usuarios. Yo les llamo clientes internos, otros llaman usuarios y es correcto. Ambas cosas están perfectas. Y Compras en ese lugar, cuando se planteaba en ese comité, se planteaba en la mesa de charla de las necesidades, Compras decía, esto es lo que se consigue hoy en el mercado, hoy, porque mañana no lo sé. Y no es lo que se conseguía la semana pasada. Esto es lo que se consigue en el mercado y esto es los precios que se consiguen en el mercado. En conjunto se definía la máscara posible. ¿Esta es la máscara posible? Correcto, compremos ya. Por eso tenía que ser muy expeditivo ese comité, porque si esperábamos para tomar más decisiones o aprobaciones más largas, cuando salíamos a buscar eso al mercado ya no estaba. Desaparecía. Porque había una demanda tan grande, que muchos compraban cualquier cosa y a cualquier precio. Desconocedores del mercado. Definida la máscara posible, se activaba el protocolo de uso para el personal de esa máscara. Y Compras tenía que salir corriendo, volando, a ubicar, a comprar y conseguir esa máscara. Pero era una decisión en conjunto. Vimos el qué. La gran pregunta que nos hacemos todos es, ¿y el cuánto? ¿Cuánto de esto? Y acá teníamos que hacer todos los escenarios posibles, porque el cuánto había que adecuarlo a lo que había en el mercado, adecuarlo a las necesidades de caja. Había que saber qué es lo que se podía conseguir, porque los plazos de pagos que teníamos antes del COVID no son los mismos que hay ahora durante el COVID, y seguramente no van a ser los mismos post cuarentena, el día después.
lo que llamamos el día después, no va a ser igual. Con lo cual, teníamos que saber, en ese momento, teníamos que vivir la realidad. El bombero tenía que apagar ese incendio. Saber en ese momento, el de mañana era otro incendio. Otro momento, otra situación, otro edificio, otra cosa. Una vez que definíamos los escenarios posibles, probables, en el comité se definía claramente cuáles eran las decisiones que había que tomar. Las mejores decisiones en conjunto para la salud. Una vez que se definían esto, salíamos a buscar. Si no hicimos esto, debemos hacerlo. Si lo hicimos, fue el mejor de los caminos. Si lo hicimos parcial, compras tiene que estar. Compras no puede estar. No pueden tomarse decisiones sin que esté el responsable, el profesional de compras que conoce en el mercado qué es lo que hay, qué insumos hay y a qué precios hay. Si no, como bien le detallo acá, los clientes internos manejaban el escenario ideal de insumos. Pero claro, ese escenario era irrealizable. ¿Y eso qué traía? Más estrés, más conflicto, más problemas. Y lo peor de todo es que los insumos no estaban cuando tenían que estar. Lamentablemente el mercado proveedor anterior ya no estaba, dejó de existir. Y me van a escuchar varias veces decir esto. Y es fundamental que nosotros traslademos esto, aunque todos se dan cuenta, pero parecería que muchos usuarios creen que el problema es de compras. No. El problema es de la empresa, el problema es del hospital, del sanatorio, de la clínica. Y la única forma de solucionar ese problema es un trabajo en conjunto. Un trabajo en conjunto y por sobre todas las cosas expeditivo, porque el mercado muta permanentemente. Permanentemente muta el mercado. La pregunta es, ¿qué más podíamos hacer? ¿Qué más hicimos? Y ahí empezamos con la creatividad muy buena de todos los argentinos. A ver, ¿cómo podemos producir esto que no está en el mercado? Y acá empezó algo muy importante que es desarrollar proveedores locales, artesanales. Tratar, inclusive, en muchos casos, yo estuve hablando con muchos y realmente me llevé muy gratas sorpresas donde personal propio de sectores de la salud son los que empezaron a producir ciertos insumos. No sabían de qué tipo de insumos necesitaban y esos son los insumos que hicieron. Con lo cual, se producieron estos insumos con el propio personal. Una gran idea, un gran desarrollo, una gran experiencia, un modelo a seguir ese. Había que desarrollar nuevos proveedores. No había otra, el mercado ya no había, no soportaba esto, el mercado estaba saturado. Por experiencia les puedo decir que hemos vivido situaciones en las cuales vendíamos barbijos de cualquier color, tipo y medida, ¿no? 95, porque encima el 95, por ejemplo, lo utilizaban otros sectores. Por favor, alguien tiene un micrófono abierto, les pido que silencie los micrófonos porque hay un ruido en la línea. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Otra de las cosas que se hicieron durante el COVID, muy bueno, muy importante, es había compradores que estaban haciendo ciertas compras, no se estaban haciendo porque estaba todo focalizado a los insumos de salud. Entonces, a esos compradores se le asignaron las compras críticas. Hubo una reasignación interna para focalizarse en las necesidades propias que era este momento, nada más. Otros casos que realmente me llamó poderosamente la atención y muy importante y muy bueno, por eso lo transmito, en varios sectores de la salud, había personal que por sus actividades las mismas no estaban funcionando.
Con lo cual, lo que hicieron, reasignaron personal, inclusive personal administrativo, ¿sí? Lo reasignaron y en algunos sectores fueron a compras, a ayudar a compras. Esos sectores, esas empresas, esos hospitales, esos sanatorios, comprendieron que este era un trabajo en conjunto. Y esa es la gran clave de todo esto. Y lo otro, que acá tenemos que llevar la mejor experiencia, es que compras fue, es y será clave. Como años atrás era muy importante el responsable financiero de la empresa, hace muchos años atrás, durante las crisis financieras, hoy el responsable de compras es clave en las empresas. Por esto que estamos viviendo y por lo que viene el día después. Compras empezó a posicionarse como corresponde, como el profesional de compras y ser clave en las empresas. En muchas empresas no tengo ninguna duda que como años atrás el responsable financiero ocupó puestos número 1, el responsable de compras ahora va a ocupar esos puestos, porque es clave. Por eso la profesionalización del área de compras es fundamental. Y hoy están dando cuenta las empresas la importancia de compras. Es triste decir esto, pero es verdad. En muchas se dieron cuenta, pero hoy se dieron cuenta que es clave. Bienvenido eso. ¿Qué más podemos decir esto? Que los proveedores. Hubo sectores que trabajaron con proveedores estratégicos y otros que no habían desarrollado, no habían trabajado con proveedores estratégicos. Aquellos que trabajaron, y eso fue parte de lo que en la charla, en las conversaciones, los trabajos que tuve la oportunidad de realizar en distintos sectores de la salud, detecté que algunos habían trabajado con proveedores estratégicos. La importancia de haber trabajado con proveedores estratégicos dijo que esos sectores generalmente el insumo no les faltó. No les faltó. Porque el proveedor estratégico era un proveedor en el cual veníamos trabajando en conjunto. Y en las crisis se denota. Atención al proveedor estratégico, porque el proveedor estratégico hoy es el que nosotros le pedimos que nos dé los insumos. Pero podía ser al revés, que el mercado estuviera la oferta totalmente sobreabundante y nosotros hemos tenido muchas ofertas. Pero atención, el proveedor estratégico era nuestro proveedor y era él al que también le teníamos que comprar nosotros. O sea, es win-win, ganar, ganar. No importa quién es el que está arriba y el que está abajo, porque es como la vida misma, es una rueda, hoy estamos arriba, giró la rueda, estamos abajo. Y así es la relación de un proveedor estratégico. ¿Qué es lo único que estaba en conflicto? En un tema que no era como antes, era el precio. Los precios. Porque los precios cambiaron. Pero bueno, el profesional de compras, ¿qué hizo? Algo que nos gusta mucho es, vamos a negociar. Pero teníamos los insumos y eso era importante. Recuerden esto, el proveedor estratégico es aquel que en la escasez de insumos nos provee. Y el al revés, de que cuando hay excedente en la oferta, nosotros le compramos. Porque si no, es muy tentador que cuando hay oferta excedente, digamos, no, ahora voy a buscar estas ofertas. No. Y esto es lo que está pasando. Pasó ahora y el día de mañana seguramente pasará a la inversa. Por eso la importancia de trabajar con proveedores estratégicos. Hubo muchas empresas de salud, del área de salud, que trabajaron con 2 o 3 proveedores estratégicos y ellos tuvieron insumos. Qué importante. Creo que es una gran experiencia y un gran tip para tener en cuenta. Muchas lecciones vamos aprendiendo y seguiremos aprendiendo seguramente. Recuerden esto. No hay un área de salud pública y privada. No hay un comprador de salud de pública y uno de privada. No. Es exactamente igual el profesional de salud. El profesional de compra. Y todos en esta etapa somos recién nacidos. Porque lo que pasó no va a volver a ocurrir. Lo que vivimos va a ser distinto. Hay algo nuevo y diferente. Y lo vamos a ver en un rato.
Ahora estamos en el día después. ¿Qué importancia el día después? El día después no sabemos cuándo va a ser. Sinceramente, puede ser en poco tiempo, mediano o en mucho tiempo, no lo sabemos. Y seguramente serán distintos días después, distintas etapas, distintas formas. Algunos empezarán de una forma y otros, pero en algún momento va a llegar el día después. Lo que tenemos que hacer como profesionales de compras de la salud es empezar a trabajar y pensar qué es lo que voy a hacer el día después. Tenemos que pensar, tenemos que sacar la experiencia de todo lo que vivimos anteriormente, tomar esa experiencia. Ustedes ya son expertos, han pasado cosas muy difíciles, están estresados, ¿sí? Y eso es algo que hay que cuidar, y mucho. Cuiden a sus equipos. Porque la salud no solamente es el coronavirus, el estrés, el cansancio, el agotamiento, causa muchos problemas en nuestros equipos. Debemos cuidar de nuestros equipos, debemos tratar de rotar. Y en algún momento tenemos que dejar descansar a alguien. ¿Por qué? Porque estamos trabajando 24/24. En algún momento el cuerpo nos lo va a pasar la factura. Y lamentablemente hay cosas que no tienen repuesto. Y ustedes saben a qué me refiero. Va a haber nuevos paradigmas. Ya nada va a ser igual que antes. Absolutamente no. Vamos a tener que cambiar muchas cosas, y entre ellos los procesos nuestros de compras, cómo doy de alta a un proveedor, hasta de lo más insignificante, esas cosas que nos trabaron durante el día de la pandemia. Durante la pandemia esas cosas nos trabaron. Desde dar de alta a un proveedor, desde todas, tantas cosas tan simples que antes eran, no importa el tiempo, lo daremos de alta en unos días, tarde, unos días, no, ya no hay más esto. Fundamental, debemos analizar qué cosas nos trabaron, qué cosas frenaron, y eso lo debemos cambiar. ¿Ven que hay muchas cosas para pensar? No podemos quedarnos con eso cuando tuvimos la experiencia que eso no funcionó. El momento es ese, hay nuevos paradigmas, es eso lo que hay que hacer. Si no tuvimos un comité de crisis, sí o sí hay que tener un comité post-cuarentena. Hay que tener un comité para el día después. Y el comité no es nada burocrático, no es lo que tengan muchos en la cabeza, que los comités son para burocracia, son para tener tiempo ahí, gente sentada. No. El comité es muy expeditivo, tiene que ser muy expeditivo. Porque si no aprendimos la lección anterior durante la cuarentena, ahora sí hay que hacerlo. Si no, no aprendimos. El comité de post-cuarentena para el día después es fundamental para lo que viene. No hay dudas que no hay un único salvador. No es que estamos el día después, finalizó la cuarentena parcial o total, y automáticamente cada uno a su lugar y eso es estanque. No. Con más razón todavía, la mejor experiencia que podemos sacar durante la cuarentena es esa. Cuando a la gente le decimos no salga, lo mejor que podemos hacer es no salir. Si trabajamos en conjunto, frenamos la pandemia. Lo mismo pasa en las empresas. Lo mismo. No lo salva una persona, no lo salva un sector, lo salva el conjunto del área, de la empresa. Lo salva la salud, la salva el conjunto trabajando. Es una de las mejores experiencias que nos podemos tomar de lo que nos ha pasado durante la cuarentena. ¿Qué cosas pasaron? ¿Qué cosas tomamos como una gran experiencia? Un gran teléfono que todos hemos vivido ahora. Los WhatsApp. Los compradores de la salud deben relacionarse, integrarse entre ustedes. Esto es un nuevo momento. Los que no lo hicieron deben empezar a hacerlo ahora. Intercambiar información, trabajar en conjunto. No puede ser que este sanatorio tenga esta cantidad de insumos, consuma esta cantidad de insumos
y nosotros tenemos otra cantidad de insumos. No vas a decir, ¿qué estoy haciendo mal? Bueno, eso nos va a ayudar muchísimo. Consultar a nuestros colegas, trabajar en conjunto. Durante el COVID, durante la cuarentena actual, realmente se trabajó mucho en esto. Yo debo mencionar el caso de la Asociación Argentina de Compras, en el cual se creó un grupo de WhatsApp de 200 compradores. 200 compradores. No pudimos poner más porque el sistema del WhatsApp nos mantuvo en eso, porque nosotros hace poco que estamos trabajando en la asociación, como presidente que estoy ahí. La Asociación Argentina de Compras está del año 57, pero por ciertas circunstancias la retomamos. El día de hoy llegamos al número 1000 de inscritos asociados en LinkedIn a la página de la Asociación Argentina de Compras. Y armamos esto en mayo, posiblemente ya tengamos la página web donde tendremos todos estos foros trabajando a full. Para ustedes, para todos los compradores, para todos nosotros, para todo el conjunto de los compradores, los profesionales de compra. A través de WhatsApp realmente se cambiaron la información que se manejó en ese grupo de WhatsApp. Obviamente quizás muchos de los que están escuchando son parte de ese grupo. Yo durante un mes y medio lo que he aprendido sobre un barbijo, lo que he aprendido sobre un túnel, los pros y contras de un túnel, impresionante. Cómo se intercambiaba la información permanentemente. ¿Qué funciona? Ese no funciona. No me lo trajo. Este proveedor me dijo que sí. Le pagué anticipado, pero no me lo entregó todavía. Gran aviso. No hagamos lo mismo. Toda esa información estuvo transmitida durante un mes y medio, 2 meses, que duró esto realmente hasta el día de hoy. Se ha escuchado que el 90% de los temas eran casi todos insumos hospitalarios, que necesitaban todos, los de la salud y los que no eran de la salud. Realmente fue muy productivo, fue muy importante el intercambio de información, de datos, qué había, qué no había, qué le había resultado exitoso y qué no. El túnel hasta el día de hoy sigue en gran debate dentro de ahí, si sirve o no sirve. No soy experto en eso, simplemente transmito lo que yo también estoy leyendo en ese grupo. Tenemos que trabajar para que el día después tengamos ese tipo de intercambio entre colegas. Debemos juntarnos, intercambiar experiencias. Es fundamental. ¿Por qué? Lo que le pasa a un comprador de la salud no es diferente a otros colegas. O sea, el profesional de compra de la clínica, el sanatorio, laboratorio, centro de salud, obra social, hospital, nos pasa lo mismo. Cuando ustedes empiezan a hablar con sus colegas, se dan cuenta que tenemos las mismas dificultades. Pero ¿cuál es la diferencia? Que de repente hubo algún colega, que encontró la solución, que encontró, yo hice esto, excelente. Está todo inventado, el tema es que tenemos que encontrar quién lo resolvió. Para eso es fundamental que entre ustedes se intercambien información. Ya no son, la salud, el hospital es único, es en conjunto, pero también hay otros más que tienen que integrarse, los sanatorios, todos ellos deben integrarse, todos. Compararse, como les dije anteriormente. La palabra conocida es benchmarking, pero es compararse, empezar a ver, no si yo soy un experto, soy mejor que mi sanatorio, es mejor que el otro sanatorio, no me puedo comparar porque esto es una clínica, yo soy un hospital. No, no nos confundamos. La comparación es posible siempre, siempre. Y lo digo por mucha experiencia en esta temática. Las empresas se pueden comparar en muchísimos rubros. Háganlo porque eso nos va a permitir mayor productividad y saber dónde podemos trabajar para mejorar nuestra actividad. Eso hace a la profesión de compras. Eso hace un profesional de compras. Preguntarnos permanentemente, ¿esto es lo que se necesita según el mercado? ¿Esta es la cantidad correcta? A ver, ¿qué hacen mis colegas? ¿Estos insumos, ustedes utilizan todos estos insumos? ¿Qué insumos utilizan? ¿Qué cantidad utilizan? Intercambiemos información con nuestros colegas. No estamos compitiendo entre colegas.
Nos estamos ayudando. Es fundamental que nos ayudemos entre los profesionales de compra. Es mi mayor deseo y mi mayor aspiración. Hoy se está trabajando muchísimo en esto, mucho. ¿Falta? Sí, pero ese es el camino, no hay otro. No hay otro camino. Los invito a ese. La pregunta está respondida. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi profesionalismo en compra? Esta es una. ¿Qué más? ¿Qué más puedo seguir haciendo? ¿Seguro que hay más? Sí, seguro que hay más. Agruparse. ¿Por qué tenemos que comprar este sanatorio y no podemos comprar en conjunto? Hoy lo están haciendo. Hoy se está haciendo. Un grupo de distintas empresas de salud juntan y compran en conjunto. Es importante porque ahí tenemos economía de escala. Se aprovecha la sinergia entre todos. Van a aparecer muchos gurús, muchas personas que van a ver, muchas empresas, muchas cosas que van a traer y van a decir, esta es la panacea. Esto es lo que realmente soluciona todo, yo les hago todo y les traigo todo. No estoy diciendo eso yo. ¿Se puede aprovechar eso? Por supuesto, pero no estoy refiriéndome a eso yo. Me estoy refiriendo a que entre ustedes, como lo están haciendo hoy algunos colegas, algunos profesionales de compra, pueden juntarse y trabajar en conjunto. ¿Por qué no se juntan dos hospitales y una clínica profesionales de compra y decir, tengo que comprar esto? ¿Cuántos barbijos vas a comprar vos? Sumemos los barbijos y salgamos a comprar. Economía de escala. Todos ganan. No estoy compitiendo con la otra sanatorio por las camas calientes. No, no. Estamos mejorando y ser más profesionales de compra. Y hay un gran tema para el día después. Una palabra que la van a escuchar y la vamos a escuchar y se va a decir muchísimo. Resiliencia. Hasta alguien la puso como hasta para ser complicado, hasta para pronunciar. Debemos seguir preparándonos para lo que viene, porque nada, pero nada, absolutamente nada va a ser igual que antes. Ni durante, ni antes de la pandemia. Lo que viene el día después es totalmente diferente. Por eso está esta gran palabra, este gran concepto que es la resiliencia, que es un claro desafío, sin ninguna duda, para el profesional de compras. ¿Qué es? La resiliencia es la capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a las situaciones adversas. El día después, esto lo vamos a tener que aplicar. El que no lo aplica va a tener un problema. ¿Por qué? Porque hay que adaptarse a una nueva realidad. Algunos habrán escuchado de Darwin. Exactamente. La resiliencia es una fuerza para enfrentar a la adversidad. Debemos prepararnos sin ninguna duda, para lo que viene. Y por sobre todas las cosas, debemos reinventarnos. No podemos seguir haciendo lo mismo, debemos reinventarnos. Como dijo el Papa, hagamos lío. Como dijo Carlos Fernández en esta conferencia, hagamos lío. No me quiero emular al Papa, por favor, bajo ningún punto de vista, pero hagamos lío. Debemos reinventarnos. No nos quedemos con lo que pasó o cómo lo hacíamos antes. Ya nada va a ser igual. Debemos reinventarnos. Pateemos el tablero. Importante. ¿Qué es lo que se va a necesitar el día de mañana para el profesional de compras? ¿Lo mismo de ahora? Casi no. Lamentablemente no. Lo mismo que era antes de la pandemia, tampoco. ¿Cuáles serán las habilidades del profesional de compras para el día después? Esto es un gran relevamiento y es en base a un trabajo bastante exhaustivo que hemos hecho, que se ha hecho en conjunto con varias empresas. Estamos trabajando mucho para el día después, porque el tema es transmitir qué es lo que se está relevando y pasarlo para que ustedes lo tengan. No es
para nosotros, no es para Carlos Fernández, es para el profesional de compra. ¿Cuáles serán los skills? Debe ser sí o sí adaptable a los cambios. Por eso la resiliencia. Debemos ser adaptables a los cambios. Ya no podemos ser personas rígidas, de estructuras rígidas, no. Negociador, como éramos antes, éramos negociadores, sí, nos gustan mucho los compradores ser negociadores, sí. Pero negociadores en distinta situación, porque vamos a negociar mucho con los clientes internos, con los usuarios, con los proveedores, en otras condiciones, seguramente. Por eso el skill que vamos a necesitar ahora como profesionales es habilidades sociales. Ustedes dicen, ¿cómo habilidades? Sí, habilidades sociales, tanto internas como externas. Debemos empezar a relacionarnos con el interno y con el externo. No podemos ser una persona que esté en un habitáculo totalmente... No, ya eso no existe más. Eso ya fue. Habilidades sociales, internas y externas, con nuestros clientes internos, usuarios, y con nuestros colegas, nuestros pares, con nuestros proveedores, con el mercado, salir a buscar. Debemos salir de la zona de confort. No existe más esa zona de confort. Otro de los skills, pensamiento analítico. Debemos tener un pensamiento analítico, eso es una de las habilidades que se va a buscar el día después. ¿Por qué? Porque hay que analizar todo para tomar buenas decisiones. Ya ahora no son decisiones las que vienen apresuradas sin hacer un buen análisis. No. Por eso se va a pedir mucho un pensamiento analítico. El profesional de compra debe tener un pensamiento analítico. Debemos, para poder tomar buenas decisiones, porque no es lo mismo que teníamos antes. Entonces tenemos que cambiar ese paradigma que teníamos antes, romper y ver un nuevo paradigma. Proactivo, por sobre todas las cosas proactivo. Muy importante esto. ¿Por qué es muy importante esto? Porque al ser proactivo nosotros nos vamos a acercar al proveedor, a la innovación, a la creatividad, a nuestros usuarios, a nuestros clientes. No vamos a estar sentados, vamos a ser proactivos. No vamos a esperar que las cosas sucedan. Vamos a hacer nosotros que las cosas sucedan, que es distinto. Y un buen comunicador. Uy, por sobre todas las cosas, un buen comunicador. Qué interesante de ser un buen comunicador. Y no es fácil, porque el profesional de compra generalmente nos cuesta comunicarnos, hacer una comunicación. No somos buenos haciendo marketing y demás. No, yo hago la comunicación. Y recuerden esto. Es siempre un recordatorio de la comunicación. La comunicación se tiene, a través de 3 partes nos comunicamos. Verbal, tonal y gestual. El tono y el gesto es el 93% de la comunicación. El tono y el gesto. El tono y el gesto representan el 93% de la comunicación. ¿Y eso qué nos está diciendo? Que así nos comunicamos. Entonces, un mail, ¿cuánto tiene de comunicación? Un WhatsApp, ¿cuánto tiene de comunicación? Pensémoslo y recuerden cómo nos comunicamos. Con el tono y el gesto. Eso es comunicación. Por eso, todos estos nuevos skills que se están pidiendo, estas habilidades que hablamos anteriormente. Y ni más ni menos que lo que estamos hablando es buscar y analizar con creatividad. ¿Qué cosa? Las nuevas tecnologías. Ahora no nos vamos a quedar con lo que teníamos. Debemos buscar nuevas tecnologías. Debemos cambiar nuestro pensamiento, nuestro paradigma. ¿Hay nueva tecnología? Sí, tenemos que innovar y crear, tenemos que mejorar. Listo, busquemos. Pero como les digo siempre, tengan mucho cuidado, conversen, consulten con sus colegas, vean la experiencia de otros, porque van a aparecer muchos duendes que van a solucionar todo esto. Le van a decir, tu problema yo te lo soluciono.
quédate tranquilo, vos apretás un botón. Eso es una utopía. Atención a eso. ¿Hay muchos que sirven? Sí, por supuesto, muchísimo. ¿Tenemos que hacerlo? Sí, por supuesto. Simplemente tenemos que analizar todas esas cosas. Pero sin ninguna duda, debemos buscar nuevas tecnologías para el área de compras, para poder mejorar, innovar y todo. Los proveedores. ¿Qué vamos a hacer con los proveedores el día después? Vamos a tener que categorizarlos, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque vamos a tener que definir prioridades. Vamos a tener un problema, un tema de caja, vamos a tener un montón de cosas, vamos a tener la experiencia de qué proveedores cumplieron y qué proveedores lamentablemente me fallaron. Porque vamos a tener de todo. Entonces tenemos que definir prioridades. Tendremos que hablar, hay varias formas de poder hacerlo. Hay una matriz que se llama la matriz de Crashly, que se utiliza para todo el tema del mercado proveedor, producto y demás. Es muy interesante para definir prioridades. Y luego, definir los futuros proveedores estratégicos. ¿Se acuerda cuando hablábamos que aquellos que tenían proveedores estratégicos pudieron tener mejor insumo? Bueno, si lo hicimos, continuémoslo, revisemos eso, si los proveedores estratégicos se comportaron como tal o no. Puede ocurrir. Otro de los temas, sin ninguna duda, son los plazos de pago. Antes de la pandemia había un plazo de pago, durante la pandemia había otro, y lo que viene el día después, hay que negociar. ¿Por qué? Porque no vamos a estar, pasamos de plazo de pago largo, pasamos a plazo de pago anticipado. Y eso ya ahora no va a ser porque no es posible. Analizar el comportamiento de los proveedores, como dijimos, y un dato muy importante para todos ustedes. ¿Cuál es? Es la innovación de los productos. Innovación de los productos. ¿Quién los hace? ¿Quién hace la innovación de los productos? Los proveedores, nosotros. Todos en conjunto hacemos la innovación, ¿sí? Entonces, debemos trabajar en innovación en conjunto con los proveedores. Las cadenas de valor, fundamental. Hay que trabajar con cadena de valor, no solamente con nuestro proveedor, sino con toda su cadena de valor. Eso nos va a permitir tener una cadena de valor más flexible, más segura. Eso nos va a dar más competitividad. ¿Sí? Y un tema muy importante es, como la caja no va a estar disponible 100%, debemos administrar muy eficientemente el grifo. Definir prioridades. ¿Qué proveedores tenemos que ayudar? Porque vamos a tener que ayudar a algunos proveedores seguramente, que van a ser proveedores del día de mañana. Definir prioridades de pago, que no es menor. Vamos a ir avanzando. Un dato muy interesante. Hay algo que se llama la teoría de la imprevisión, la fuerza mayor. Esperemos no tener que usarlo, pero es algo que nos permite, es algo legal, en el cual, si tenemos que rescindir algo, ver algo, podemos ver de utilizar la fuerza mayor. La teoría de la imprevisión. No quiero que de acá salgamos y empecemos a hacer conflictos y pleitos. Simplemente es que es algo que podemos utilizar. Un dato que haremos el día después es reanalizar los servicios existentes. ¿Qué tenemos? ¿Qué estamos comprando? ¿Qué comprábamos? ¿Qué estamos utilizando? Bueno, tenemos que definir cuáles son los esenciales. La caja es corta y tenemos que saber cuáles son los servicios esenciales para saber, esos los tengo que mantener. Y es un orden de prioridades. Lo hace compras, con los clientes internos, con los usuarios. Debemos analizar los servicios existentes. Ante la triste experiencia que nos tocó vivir, aprendimos que no debemos actuar solos si queremos resolver los problemas de conjunto de la sociedad. Trabajar en conjunto con nuestros clientes internos y nuestros colegas de compra. Los grupos de compra, como vimos, los nuevos proveedores que aparecerán. Y para ir cerrando esto, quiero comentarles algo que, recuerden, las áreas de compra son parte de la sostenibilidad de las áreas de salud. El profesional de compras ofrece valor a las empresas. Ustedes ofrecen valor a las empresas. Fundamental.
El profesional de compras será un líder en las empresas. Así va a ser el día después. El profesional de compras va a ser un líder el día después. El profesional de compras siempre tiene que tener la mente abierta. Siempre. El día después, una mente abierta. Recuerden que la mente es como el paracaídas. Solo funciona si está abierta. Muchísimas gracias por todos ustedes, por esta paciencia. Espero que les haya servido. Vamos a las preguntas. Mariana, adelante. Bueno, Carlos, muchísimas gracias a vos. Estuvimos recibiendo preguntas. Ya, bueno, hoy les comenté que en el mail que enviamos hoy a la mañana les pedimos que nos vayan adelantando si tenían alguna pregunta interesante para hacerle a Carlos, así que estuvimos filtrando algunas. Les aviso a los que fueron entrando después que en el caso que no vamos a llegar a poder responder todas por una cuestión de tiempo, les pedimos que nos la hagan llegar a nuestro mail, les digo consultas@expomedical.com.ar, que nosotros se lo vamos a estar haciendo llegar a Carlos y él en el transcurso de la semana ya se las va a poder responder. Carlos, primero, antes de pasar con las preguntas, me han llegado vía chat, alguien ya lo preguntó en el chat general, que estaban interesados en este chat que vos comentaste que hicieron en la asociación. Bueno, estaban interesados en estar incluidos, así que yo lo que les pedí es que me manden el mail y el celular, yo después te lo voy a pasar a vos, Okay. para que puedan arreglar. Perfecto. Bueno, a ver, con el tema de las preguntas, vamos con la primera. Me dicen, en mi sanatorio, lamentablemente no participó compras del comité de crisis. ¿Qué nos puede recomendar? Lo que les puedo recomendar es que todo esto que pudieron anotar ahora, estos tips que tomaron, y mostrar la importancia que compra sí tiene que estar, porque si no las decisiones son irrealizables en muchos casos, y entonces es fundamental que compras esté dentro de ese comité de crisis. No están, pateen y hagan lío, pero tienen que estar de compras ahí, por todas las razones que vimos hoy. Es fundamental. Les imploro, les pido por favor que vayan, porque tienen todos los argumentos de por qué compras sí o sí tiene que estar dentro del comité de crisis. Es clave. Sí. Bueno, Carlos, seguimos con la segunda pregunta. Nos dicen, para evitar futuros problemas imprevisibles que pudieran ocurrir, ¿es conveniente tener un fuerte stock de insumos? No, lamentablemente eso sería un mundo feliz, pero es un lindo libro, simplemente es un mundo feliz, no es lo que se va a poder realizar por una cuestión lógica. Alguien siempre dijo, el día después lo que tenemos que hacer es llenemos de stock y nos preparamos para cualquier futura pandemia, cualquier problema que venga. Pero hay algo fundamental, la caja. La caja es importante y hay que cuidarla. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es un trabajo profesional de compras, no hacer el stock porque vamos a tener costos inmovilizados, vamos a tener dinero inmovilizado y el dinero va a ser un bien escaso. Con lo cual, el stock tiene que ser el mínimo posible y tenemos que definir todas las demás prioridades. Sí. Bueno, la tercera pregunta que nos hacen es, ¿cómo nos debemos preparar desde compras en nuestro hospital ante los posibles pedidos de reducción de costos? Bueno, van a venir en el hospital, agradezco la pregunta de nuestro colega del hospital, pero van a venir en el hospital, en sanatorio, en clínica y en todos los ambientes van a venir eso. Hay algo que se conoce por unas siglas que se llama PARC, que es Plan Acelerado de Reducción de Costos. Van a empezar con un plan muy agresivo. Para eso tenemos que trabajar fuertemente con la innovación de los insumos, productos. La innovación nos va a ayudar a reducir muchísimo los costos. Saber qué insumos y cuánto debemos comprar, qué insumos y cuánto, también nos va a ayudar a reducir los costos. Porque quizás antes comprábamos ciertos insumos a un costo alto, cuando podríamos utilizar otro a un costo inferior y en una cantidad inferior también. Por eso es importante el benchmarking, compararse, consultar con los colegas, estar en contacto. La otra es desarrollar proveedores. Debemos desarrollar proveedores inmediatamente. Los proveedores son los que nos van a ayudar
además de la innovación, los nuevos proveedores a reducir los costos. Y yo siempre no hablo de precio, hablo de costo global de compra. Aquellos que tuve la suerte de haber dar una clase con ellos y demás como docente, siempre les digo que no hablo de precios, yo jamás hablo de precios. Hablo del costo global de compra. El precio es una parte del costo global. Debemos tener todo el costo global para saber qué es lo más económico para la empresa. Y un dato que también creo que debería trabajarse mucho son las especificaciones técnicas, de las especificaciones técnicas de los insumos que teníamos antes. Debemos reanalizarlo, debemos mirarla nuevamente y buscar nuevas especificaciones técnicas que además nos permita la apertura de nuevos proveedores y demás. Eso en conjunto nos va a ayudar mucho a reducir los costos. Sí, Mariana. Bueno, ¿Más? perfecto, Carlos. Sí, tenemos una más. Los plazos de pago han pasado de algunos días de pago a pago anticipado. ¿Qué nos sugiere para esta nueva etapa? Bueno, como vimos en un momento de la charla, lo comenté, lo que teníamos antes de la pandemia era un plazo de pago, plazos de pago había, después no había plazo de pago y en algunos casos ocurrió actualmente, los anticipos y demás. Tenemos que salir a negociar y a trabajar con los proveedores codo a codo. Y esa es la clave. Aquellos que trabajen con los proveedores, con su cadena de valor, vamos a tener posibilidades de una mejor negociación, vamos a tener posibilidades de conseguir mejores plazos de pago, y si además lo vamos a trabajar diciendo que está dentro de nuestro plan de prioridad, de nuestro plan de proveedores que queremos continuar con ellos. La comunicación, le pido disculpas. Sí, ahí estamos de nuevo. Fue el final. Por suerte. Fue el final. Sí. Por suerte fue el final. Les agradezco a todos ustedes. Carlos. Realmente nos ha ayudado mucho la suerte, que fue ahora. Veo mucha gente conocida ahí dentro de amigos, digamos, que están compartiendo esta webinar. Muchas gracias a todos por haber participado. Estoy a total disposición, al igual que toda la gente de Expo Medical, y en nombre de la Asociación Argentina de Compras, les agradecemos mucho que estén trabajando en conjunto, porque no es una persona en la asociación, son todos los compradores. Hoy somos 1000. Llegamos al número 1000 de compradores en la asociación. Es un orgullo, pero vamos por 10.000. Mariana. Bueno, Carlos, mira, acá estoy, cuando se cortó, estoy viendo que nos hicieron otra pregunta, no sé si podés responderla, a ver, te la digo. Dice, sí. Carlos, ¿tenés experiencia en gestión de riesgos aplicada a compras? Si es así, ¿esto le puede servir a las instituciones para estar mejor preparadas para situaciones como esta pandemia? Total, por supuesto que sí. La gestión de riesgo, el compliance, son cosas que hay que tener muy en cuenta, muy en consideración en todo esto. Sería largo exponerlo, pero ante la pregunta, sí. La gestión de riesgo es muy importante y que debe estar dentro de los considerandos del profesional de compra, sin ninguna duda. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Te agradecemos también, vos sabés, como siempre, de parte de Expo Medical, siempre estás dispuesto a todo lo que te pedimos. Lo van a ver a Carlos, obviamente, en Expo Medical, dando sus capacitaciones. Bueno, les quiero avisar que este webinar está siendo grabado, con lo cual luego lo vamos a subir a nuestras redes, así que lo van a poder ver desde YouTube, en las redes sociales. Les agradezco a todos, sabemos lo ocupado que están en estos momentos, ustedes principalmente, así que muchísimas gracias por la conexión, por haber estado, la verdad que se mantuvieron durante toda el webinar, así que muchísimas gracias a todos. Los esperamos en los próximos webinars que vamos a hacer, enfocados a compras en las distintas áreas de salud, así que los vamos a seguir viendo. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos, han sido muy amables, muy gentil, muy atentos. Gracias, Mariana. Chao, Carlos, hasta luego.